Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Inge, su micrófono está apagado. Gracias. Bien, lo que les decía es que los subgrafos se constituyen en subconjuntos del grafo inicial u original, ¿ya? Y debe cumplir dos condiciones fundamentales. Que el conjunto de vértices del subgrafo sea un subconjunto del conjunto de vértices del grafo original y el multiconjunto de aristas o arcos, según cual sea el caso, del subgrafo debe ser o constituirse a su vez en un subconjunto del multiconjunto de aristas del grafo original. ¿Listo? Entre esas condiciones, o cumpliendo esas dos condiciones, es que el subgrafo está con respecto al grafo original. ¿Sí? Entonces, decía hace rato cuando estaba el micrófono, es válida la analogía con indicar de que un subgrafo es como un subconjunto de otro conjunto, ¿no? Bien, otra característica importante e interesante es de que el grado de todo el subgrafo, es decir, la sumatoria de los grados de todos los vértices del subgrafo, va a ser menor o igual al grado del grafo original, es decir, a la sumatoria de todos los grados de los vértices del grafo original. Acá tenemos un ejemplo más gráfico. Tenemos el grafo G aquí a la izquierda y a la derecha y al medio el grafo 1 y el grafo 2. Sé que los dos últimos constituyen en subgrafos del original G. A ver, veamos rápida e intuitivamente las dos condiciones. En el grafo original tenemos 6 vértices A, B, C, D, E, F, ¿no? 6 vértices.
el grafo 1, supuesto subgrafo, tiene A, B, D, E, 1, 2, 3, 4 vértices, ¿no? De hecho, es subconjunto de los vértices total del grafo G. Y las aristas de B a A y de A a E existen en el grafo original y en el grafo 1 corresponde a ello, ¿no? Por lo tanto, es un subconjunto. Para el grafo 2, lo mismo, contiene las cinco vértices, excepto el C, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un subconjunto del conjunto de vértices de este grafo G de la izquierda, y los vértices que presenta el grafo 2 también constituyen un subconjunto de todas las aristas, quise decir, del grafo G, ¿no? Por lo tanto, concluimos que el grafo 1 y el grafo 2 por separado constituyen subgrafos del grafo G. Bien, se puede dar el caso, como indica esta diapositiva, que el grafo original, tal, presentado acá como el grafo G de manera analítica, que contiene el conjunto de vértices de A hasta G, ¿no? Cuyos aristas son AB, AC, AD, BD, EG, FG, no es conexo ya, porque no hay un camino posible de A a E, no hay un camino simple de A hasta E. Ya, pero sin embargo, subgrafos, como los vemos sí graficados ahora, aquí podríamos asumir grafo 1 y grafo 2, sí son conexos, ¿no? ¿Qué era la conexitud? La conexitud es una propiedad de un grafo que indica que existe un camino simple o elemental absolutamente para todos los pares o posibilidades entre dos vértices, ¿no? Acá, por ejemplo, es conexo porque hay un camino de C a A, hay un camino de C a B y de C a D, lo mismo de A a B, de A a D y de B a D también. En cambio, en este grafo 2, lo mismo, hay caminos posibles que unen, sean caminos simples o elementales, entre dos, para todos los pares de vértices. Sin embargo, si fuera este el grafo G, aquí lo vemos al grafo G graficado y explicado acá de manera analítica, no habría un camino, por ejemplo, de A a E o de A a G, ¿no? Por lo tanto, no es conexo, pero al manejar por subgrafos, sí existe conexitud. Bueno, esto tiene una aplicación interesante en en topología de redes de computadora, por ejemplo, ¿no? Un grafo se dice cíclico cuando contiene algún ciclo como subgrafo. Este grafo G contiene dos ciclos, ¿no? De longitud 3, AE, FA. Es decir, AE, FA, ¿no? Este es un ciclo. Otro ciclo, ¿cuál sería? EFD. EFDE, ¿no? Es otro ciclo, ¿no? ¿Ok?
Por lo tanto, este grafo diríamos cíclico porque tiene 1, 2 ciclos como subgrafos inicialmente. Además, contiene un ciclo de longitud 6. Longitud 6 son 6 vértices o 6 aristas. Son 6 aristas, ¿no? A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Podría ser B, C, D, E, F, A, B, ¿no? Es decir, tiene 6 aristas, 7 vértices. ¿Contiene algún ciclo más? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, eso les dejo ya a ustedes. Grafo complementario. ¿Qué es un grafo complementario? Así como también en los conjuntos, el complemento de un conjunto, ¿se acuerdan? En álgebra 1 han debido ver, en colegio. Creo que en probabilidad y estadística también vemos, ¿no? En probabilidades, ¿no? Complemento de un conjunto. De la misma forma, existe ese concepto en los grafos, ¿ya? Un grafo complementario es aquel que contiene los mismos vértices que de G, pero si contiene aristas o arcos que sí, solo sí, para todos no están contenidos en el grafo original, ¿no? ¿Ven cómo calculo eso? La forma de construir o calcularlo es haciendo una resta gráfica o una resta analítica del grafo en cuestión con respecto al grafo completo. Es decir, ver cuántos vértices tiene el grafo en cuestión y en base a eso construir el grafo completo y hacer la diferencia. Es decir, quitar todos las aristas y arcos o arcos del grafo completo que existen en el grafo en cuestión y lo que queda de lo que era grafo completo se constituye en el grafo complementario. Veamos un ejemplo. Este constituye en el grafo en cuestión. Contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vértices. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es construir el grafo K6, que era K6, el grafo completo 6, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices y entre ellos interconectar todas las posibilidades de vértices, ¿ya? El concepto de grafo complementario es más aplicado a grafos no dirigidos. Bien, ahora una vez que tenemos el K6 o el grafo completo, vamos a ir restando cada una de las aristas en este caso. AB hemos pintado en naranja, AB, BC hemos pintado en naranja, CD, DE, EF, ED, ya está, AF, ya está, AE, AE sería este, y sería DC, DC ya está, y también sería DF, que sería este otro naranja, ¿no? Lo que quedó en negro de de lo que fue el grafo completo K6, lo transcribimos acá, o si tú quieres, eliminamos lo que era naranja y lo que queda constituiría el grafo complementario al grafo G. Se suele representar con una G, la misma letra del nombre del grafo, con un apóstrofe
arriba, ¿no? Como esto, G con un apóstrofe. Bien. Isomorfismo de grafos. Sea grafo 1 y el grafo 2. Dos grafos no dirigidos, eso también es importante. Con aquellos que no son dirigidos podríamos encontrar más propiamente el isomorfismo. Y sea una función f que relaciona los vértices del primer grafo con el segundo grafo, B1 con B2. Al existir esa función, es de que decimos o indicamos que hay un isomorfismo de grafos, ¿ya? Es dos condiciones. Uno, que la función matemática que identificamos entre los dos conjuntos de vértices debe ser biyectiva, ¿ya? Número dos, para todos los vértices que pertenecen al grafo 1, las aristas de A a B, por ejemplo, que pertenecen al conjunto del grafo 1, existirá en función a esa función identificada las mismas relaciones en el grafo 2. ¿Ya? Veamos mejor con un ejemplo. Llamaremos grafo A, grafo B, grafo C, grafo D, de izquierda a derecha. Hay una función que relaciona los vértices entre el grafo A y el grafo B. Función de A va a ser W, función de B va a ser X, función de C va a ser Y función de D va a ser Z. ¿Ok? Podría ser una suma, podría ser una operación aritmética, ¿no? O imagínense una red social, aquí están nombres y al frente podrían estar sus correspondientes esposos o esposas, ¿no? ¿No? ¿Entienden, no? O sea, hay una función que relaciona los vértices de este grafo con este otro grafo. Entonces, esa función es f de a, w. O sea, la función de a te lleva a w. Digamos, de Ana, su esposo es Willy, algo así, ¿no? F de B te lleva a X, ¿no ves? De Beto, su esposa es Jimena, algo así, ¿no? Entonces, para que sea isomorfismo, las relaciones que hay en este grafo A tendrían que reproducirse en el grafo B. Entonces, a ver, vayan analizando mientras. A ver, veamos, entre A y B. Hay una relación de A a B. Hay una relación de Ana con Beto, decíamos, ¿no? A y B. Si hay una relación, hay una correspondencia entre estos dos nodos o dos vértices. En el grafo de al lado de la derecha tendría que haber esa misma relación, es decir, entre W y X, sí corresponde, ¿no? C era Y, hay una relación entre C y B, que está por acá. Hay una relación entre C y B.
Si hay una relación entre C y B, pues tendría que haber entre Y y X, que también hay, ¿no? Hay entre A y D, por lo tanto debería haber entre B doble y Z, etcétera, ¿no? Se notaba a simple vista de que el grafo A y el grafo B son isomorfos. Veamos la relación ahora entre este grafo y el grafo D. Grafo C y grafo D. Hay una función G que define G de MR, correcto, G de N, S, G de P, T, G de Q, U, ¿no? Hay una función que relaciona a los vértices entre los grafos C y el grafo D, como el caso de AB. Entonces, G de M es R, G de N, S, G de PT y G de Q, U, ¿no? Similar a este caso. Sin embargo, a ver, veamos las relaciones. Hay una relación entre MN, por lo tanto debería haber, si es eso, una relación entre R y S. Sí existe. ¿No? Hay una relación entre M y Q en el grafo C, por lo tanto en el grafo D tendría que haber entre M y Q, es decir, entre R y U. Y no existe esa relación, ¿no? Hay una relación, o más bien no hay una relación entre P y N, por lo tanto entre S y T no tendría que haber, pero sí hay, ¿no? Es decir, que en ese caso de que no existe un isomorfismo entre estos dos grafos en función a la función G. O sea, la función G no define isomorfismo entre estos dos grafos, ¿no? En cambio, acá a la izquierda, una función F sí definía isomorfismo entre A y B. Bien, ¿y para qué puede servir este isomorfismo, no? De repente alguno de ustedes está analizando y pensando. Lo mismo, ¿no? En topología de redes, de computadoras o hace un momento, en redes sociales, por ejemplo, hay reglas o estrategias de comunicación o estrategias de acceso a datos para una red A se podrían replicar idénticamente en una red B, ¿no? Porque ambas son isomórficas o hay un isomorfismo, considerando la función F en este caso, ¿no? En cambio acá, estrategias de comunicación o de acceso, tráfico de datos en el grafo C, en función a la función G, no sería aconsejable aplicar las mismas estrategias en D, ¿no? Imagínense esta red de grafo, esta red de relaciones o red representada por un grafo en una ciudad, digamos, en Santa Cruz. Aplicamos una estrategia comunicacional y queremos hacer, si la D fuera Cochabamba, de la misma forma en Cochabamba. Seguro que no va a funcionar. Los efectos buenos o malos que logró en C, en el grafo D no se van a replicar, porque no son isomórficas los dos grafos. Bueno, espero que con eso hayan entendido la aplicación del isomorfismo. Atención, ¿qué pasaría pero si en el relacionamiento de los grafos C y D hay otra función H, una función H que está definida de la siguiente forma? H de M es S, H de M es S, H de N es R, H de P es U, H de Q es T, ¿no? No es la misma, los grafos son los mismos, pero no es la función G, sino es una función H que es diferente, ¿no? A ver, G de M, por ejemplo, G de M era R. En cambio acá, H de M es S, ¿no? H de N es R. En cambio, G de N era S, ¿no? Entonces, al cambiar la función H, ahora sí podemos determinar o
detectar de que hay isomorfismo entre estos dos grafos, entre C y D, en base a la función H. A ver, rapidito. Hay una relación entre M y Q. Entre M y Q, por lo tanto, debería haber una relación entre S y T. Sí, correcto, hay una relación entre S y T, ¿no? Hay una relación entre N y Q. Entre N y Q debería haber entre R y T. Correcto, hay una relación entre R y T, ¿no? Entonces, H hace isomorfismo, genera isomorfismo entre los grafos C y D. A diferencia de G, no generaba isomorfismo. Grafo C1, un grafo C sub 2. Habrá isomorfismo en base a la siguiente función. F de A sería Q, F de C sería U, F de E sería R, ¿no? F de G, X, F de I, Z, F de B chica, F de D, Y, F de F, W, F de HT y F de JS, ¿no? Eso nos está indicando que a veces dos grafos parecidos con la misma cantidad de vértices, a veces hay que encontrar la función adecuada que las haga isomórficas, ¿no? Con esa función, el grafo C1 es isomórfico con respecto a C2 o viceversa, ¿no? Es decir, que ambos son isomórficos con la función definida en estas dos líneas de relaciones entre cada uno de los nodos. ¿No es cierto? Acá, en estas dos últimas filas, se demuestra el isomorfismo que existe entre C1 y C2 y viceversa. Bien, lo que nos queda ahora son un par de clases referidas a aplicaciones prácticas en un grafo o de grafos, ¿ya? Estos podrán, a lo largo de estas clases, de estas 3 semanas, han debido ustedes estudiantes deducir, ¿no?, las aplicaciones posibles con los grafos. Redes de computadoras, redes sociales, redes de rutas de transporte terrestre, aéreo, ¿no? De hecho, este grafo que están viendo
acá en esta diapositiva representa a las posibles conexiones de vuelo que ofrece una aerolínea en un país más desarrollado que el nuestro, ¿ya? Donde hay esa cantidad de aeropuertos, ¿no? O imaginémonos en Sudamérica, pues todos los aeropuertos de Sudamérica que seguro que están relacionados de una u otra forma y constituyen grafos, en mi opinión, conexos, ¿no? Porque con avión hoy día puedes ir de cualquier aeropuerto a cualquier aeropuerto de Sudamérica en base a conexiones nada más, ¿no? Entonces, acá yo digo, en este caso tendríamos un grafo dirigido, donde cada nodo es una localidad y donde pares de aristas paralelas conectan estas localidades. Según un vuelo es hacia o desde una localidad a la otra. Sí, ¿no? Inclusive podríamos asumir aristas porque los vuelos de ida pues tienen de vuelta, ¿no? Si hay una ruta a La Paz-Cochabamba, también hay Cochabamba-La Paz, ¿no? Si bien son dirigidos, pero están graficados como aristas y no como arcos, ¿no? Bien, aquí lo voy a suspender ya esta clase porque corresponde para los siguientes temas que vamos a llevar sobre aplicaciones prácticas. Amerita de que manejen bien la terminología y las propiedades de los grafos, ¿ya? No es difícil, los que ni han leído ni han revisado las diapositivas o el material enviado, seguro que me están escuchando y no me están entendiendo.